Teatro por la Identidad. La búsqueda, de Anabela Valencia. Se dedicaba a la casa. Cocinaba para mi papá, con sus 2 hermanos y para mi abuelo, o sea, su marido. Luego se agregaron las nueras y nosotros los nietos, por supuesto. Su especialidad las pastas. ¡Qué rica eran! Hacía ravioles caseros de espinaca. Yo me comía el relleno mientras los preparaban. Renegaba tanto. No toques, que son para los ravioles, decía enojadísima. Después se acostumbró y me dejaba un plato de relleno para mí solita. También hacía mayonesa casera. ¡Qué rica! ¡Qué deliciosa! Yo la comía a cucharadas antes que la juntara con los otros ingredientes de la ensalada rusa. Y hay 1000 recetas más: las croquetas de papa, las sopas, las milanesas, los panes con manteca. Eran únicos. Y los fideos. El encuentro con ella, mis abuelos, mis viejos, mis primos y mis tíos, eran los domingos. Todos los domingos. Ninguno faltaba a la cita. Comíamos tanto y tan rico que mi hermana y yo decíamos que íbamos al restaurante de la Pepe y el Tata, porque así le decíamos a mis abuelos, a ella la Pepe y a él el Tata. Todo era bastante relajado, salvo por algunas copas de más y con algunos temas por los cuales los grandes comenzaban a levantar la voz. En la mesa no se habla de política, ni de fútbol, ni de religión, decía la Pepe, muy nerviosa, y el resto callaba. Ella quedaba alterada durante esas charlas, balbuceaba, se lamentaba y no dejaba de mover la boca. Mi hermana y yo nos reíamos. Las charlas se transformaban en discusiones, y más de una vez mi viejo nos agarraba antes de haber probado el postre, y nos teníamos que ir. La discusión con mi abuelo se ponía jodida, y mi viejo se enojaba muchísimo. Mi abuelo ni siquiera nos miraba, y yo sabía que se quedaba llorando. Una tarde, mi abuela nos fue a buscar al colegio. Fuimos a la casa, nos dio el té y pan con manteca. Mi hermana le ponía azúcar, algo de muy mal gusto. Llegó la noche y mis viejos no vinieron. No vinieron nunca más. Mi abuela se enfermó, quedó en cama varios días, muchos días. Mi abuelo apenas nos hablaba, se iba a trabajar y volvía tarde y muy cansado. Se ponía un long play de música clásica o la radio, y leía y leía. Mi tío y su esposa pasaban a visitarnos casi a diario, para traernos la comida de la rosticería, porque mi abuela no podía cocinar, no salía de la cama. Lo que más nos gustaba era el pollo al espiedo, pero extrañábamos sus pastas, y a mis papás. Un día se lo dije: Pepe, ¿cuándo te vas a levantar? Extraño tus comidas, a mi mamá, a mi papá y a mi hermanito. Ella me dijo: ¿de qué hermanito me hablas? Da gracias a Dios que tu hermano y vos están acá. Desde su cama me lo dijo. ¿Tu Dios no te contó que en la panza de mi mamá está mi nuevo hermanito? A mí me lo contó mi mamá el día anterior a que se la llevaran. Se lo dije en un acto de ira. Después vino mi tío con un pollo al espiedo. Mi abuela se levantó, fue hasta la cocina, tiró el pollo a la basura y se puso a amasar ravioles. Lo primero que se le ocurrió fue ir al juzgado. Pudo hablar claramente y contar los hechos de cómo se lo habían relatado un par de vecinos que vieron que se llevaron a mis viejos. Las visitas eran diarias. Ella quería novedades. Meses estuvo yendo, hasta que la jueza le sugirió que no tenía que estar sola en la búsqueda. Usted está muy sola, le repetía cada vez que mi abuela iba a visitarla. Mi abuela tardó meses en darse cuenta lo que la jueza quería decirle. Cuando lo hizo, no lo dudó. Un lunes de octubre de 1977 a las 11 de la mañana, mi abuela tocó el timbre de la casa de otra abuela y conversaron. Alrededor de 5 horas, sobre todo lo que habían vivido de la desaparición de sus hijos y nietos. De su nueva amiga se enteró que desde abril, madres de desaparecidos se juntaban todos los jueves a la salida del Ministerio del Interior, las madres de Plaza de Mayo. Ellas hicieron los primeros pedidos de habeas corpus colectivos
por 158 desaparecidos, en los que también había mujeres desaparecidas embarazadas. Se vinieron juntas para Buenos Aires, nosotros éramos de La Plata, y días después se encontraron con otras mujeres en la misma situación. Abuelas, madres, madres con hijos y nietos desaparecidos. La reunión sucedió bajo uno de los árboles de la Plaza de Retiro. Se juntaron y empezaron a trabajar. Al principio fueron 12. Ese mismo día visitaba la Argentina el entonces secretario de Estado norteamericano Cyrus Vance, y las madres de los desaparecidos se habían propuesto atravesar la guardia y entregarle en mano cada uno un papel con su caso. Las abuelas se fueron de la Plaza de Retiro para estar con las madres. Mi abuela debutaba en la militancia. Parece que cuando todas se acercaron, ella quedó paralizada, los soldados, las madres llorando, porque todavía lloraban. Los funcionarios que empujaban y no le permitieron moverse. Cuando Vance ya se alejaba, una de las madres vio lo que sucedía con mi abuela. Le sacó el papel a mi abuela que tenía en la mano. Se metió de nuevo entre los soldados y guardaespaldas y le entregó al norteamericano la historia de mi papá, mi mamá y el bebé de la panza. La madre que hizo aquello era Azucena Villaflor, fundadora de las Madres de Plaza de Mayo, y desaparecida 2 meses después. Pero fue ella la que le demostró a la Pepe que eran capaces de todo. Sabía que era jugarse la vida, pero no había otro remedio. Comenzó a buscar a un niño sin nombre, sin conocer su sexo, muchas veces sin la seguridad de que hubiera nacido. Era un gran esfuerzo moverse a un lado, a otro, en la búsqueda. Pero ella decía que no tenía miedo, ni frío, ni calor, ni noción de cansancio, pero más de una vez se encontró temblando de indignación o de impotencia, en un juzgado, en una iglesia o frente a un cuartel. Ella ya no nos cocinaba, no tenía tiempo. Tuvimos que volver al pollo al espiedo, pero aprendió a trabajar los signos de la clandestinidad. Cambió los ingredientes de la cocina por mucha astucia y coraje. Por ejemplo, se bajaba 2 estaciones antes del subte. Tomaba un taxi que la dejaba a varias cuadras y por el portero eléctrico se anunciaba «Soy la tía vieja», para despistar a los que la seguían. También dejó de fumar. Todas dejaron de fumar, para no levantar sospechas en las reuniones. Hablaban casi susurrando, dejaban las persianas bajas y se comunicaban en clave. Las chicas eran las madres de Plaza de Mayo. Los cuadernos o las flores eran los niños desaparecidos. El señor Blanco era el Papa. Las tías viejas eran ellas mismas. Y ese lugar tan lindo lleno de flores era la confitería de las Violetas, donde solían reunirse para festejar cumpleaños o despedidas ficticias mientras armaban las cartas, discutían su redacción o las firmaban. Así fue como comenzó. Y siguió y siguió. Hace 3 semanas mi abuela murió. Por suerte nos dejó las recetas de sus pastas y comidas. Estuve practicando y los ravioles zafan, se pueden comer. Ya les voy a encontrar el punto. Mi hermana no apareció todavía. Sé que la que nació del vientre de mi mamá fue una nena, Lucía. Así la llamó mi mamá durante los 15 días que pudo amamantarla. Lo contaron algunas de sus compañeras detenidas y luego liberadas. Pero la sigo buscando. No voy a dejar la lucha de mi abuela. Y cuando la encuentre, le voy a servir un rico plato de ravioles. Con la receta de la abuela, por supuesto.